¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que vuelvan las ideas. 4:10, che, pero la verdad le metimos nosotros alguna modorra para terminar de acomodarnos, para contarnos algunas historias entre nosotros y nosotra, porque Gaby Radich está de vuelta de Puerto Madryn y ahí se armó un poquito la cosa. Más acomodarse, más contarnos cómo andan nuestras vidas y con tensiones varias, acá estamos para arrancar y hasta las 6 de la tarde hacer que vuelvan las ideas, compartir lindas historias. Bueno, en realidad son varios los que han vuelto, ¿no? Que han regresado, porque el querido Néstor Restivo también anduvo por Chapalmalal. Estuve en la costa bonaerense, muy lindo tiempo. ¿Pasaste bien? ¿Te tocó lindo tiempo? Muy lindo, descanso, linda. Muy bien. Lindo clima. Bueno, ¿qué tal el sur, Radiche? Oh, así, te lo digo con una onomatopeya. ¡Oh! ¡Puah! Diría Panigasi, cultura popular argentina. ¡Puah! Cuando algo le gustaba. Juan Legrado, en un personaje muy querible de la televisión. Sí, la verdad que muy hermoso. Hay ballenas, pero para tirar para arriba. Eso dicen, ¿no? Que esta temporada es tremenda. Es un descontrol de mamás con sus cachorritos. Sí, ahí nomás, caminás y las tenés. Una cosa de locos. Claro, es la época correcta, digamos. En agosto es la época correcta. De agosto a noviembre. No, diciembre. Agosto es la época en que hay match, hay... Dunga. El escarceo. Están en el... No, se llama apareamiento, no me salía la palabra. Y ahora está mamá con bebé, parece que bueno, llegó la semillita. Mamá con bebé, pero ¿sabes? Las toneladas de semillitas son tremendas las ballenas. Qué lindo. Son bueno, hermosas. ¿Lo disfrutaste entonces más allá del laburo? Mucho. En un ratito hablamos también de lo que se vio en las charlas, en el cine. Bueno, había mucha gente muy importante. ¿El tiempo? Full lindo. ¿Remera? Sí. Malla, digamos. Mucho viento. Sí, musculosa, de punta a punta musculosa, con un abriguito después porque hay viento. Muy bien. Bueno, Luis Pablo, ¿vos? ¿Bien? Bien, yo bien. Si querés te cuento. Mira, yo me quedé enganchado con lo musical que es el mate de Radiche. En serio, muy musical. Jodió así con... Es el mate del sindicato, el mate de Cipreva. Pero hermoso, te digo que Lelutier ya te lo sumaba a la orquesta. Obvio. ¿no? Bien. Bueno, ahí está, no hay una disputa, mate de madera o mate de calabaza o mate de metal. No, bueno, sí, yo no quería entrar en eso, pero me refería a lo musical. Los que tenemos alguna que otra porquería en el estómago, preferimos que es el de metal. No el de madera o el de calabaza. Y no te agrega otros sabores. Porque junta algunas... puede juntar algunas bacterias. Viste cómo es Gaby. Pasa que te los lava más rápido, ¿no? Sí, los lava más rápido, sí, es cierto. Gaby le manda exalergina al mate para curarlo. Yo le pongo exalergina. Lo cura con obvio, sí, obvio, que no me falte nunca. Bueno, a ver, tenemos muchas cosas como siempre para charlar. Estamos a día martes, estamos muy cerquita de las elecciones. Enseguida repasamos cierres de campaña, por dónde van a ser, más o menos. Hay algún cierre nacional, que es el de Javier Milei en Rosario, si no me equivoco. Después hay cierres provinciales, porque son elecciones provinciales. Y además hay novedades sobre el tema del recuento Sí, o cómo se va a informar el resultado electoral el domingo. Previsible, pero de todas maneras seguramente va a generar algún impacto. Pero quiero que nos detengamos en la historia de arranque. Quiero que nos detengamos en lo que está pasando en este mismo momento en Plaza de Mayo, Luis Pablo Gininger. Sí, porque bueno, están allí movilizados los docentes universitarios, los no docentes también. Podríamos decir la comunidad universitaria está allí en Plaza de Mayo. Se convocaban a partir de las 4 de la tarde, desde un poco más temprano comenzaban a llegar. Y también los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. ¿Por qué? A ver, pasémoslo en limpio. En primer lugar, es una convocatoria que ya estaba prevista, la convocatoria allí en Plaza de Mayo, porque en estas horas se cumplía el plazo de 10 días hábiles para que el gobierno nacional reglamentara las leyes, tanto de financiamiento universitario como de emergencia pediátrica. Y bueno, hasta el día de ayer esto no había ocurrido, la reglamentación no salía, así que convocan a la marcha. Además, los sindicatos universitarios suman paro, ahora vamos a dar el detalle. Sí. Pero bueno, a primera hora de hoy el gobierno nacional reglamenta efectivamente, se publica en el boletín oficial el reglamento de ambas leyes, insisto, financiamiento universitario y emergencia pediátrica, igual que con la ley de discapacidad. Las reglamenta, pero dice hasta tanto no los diputados, quienes promovieron esta ley, hasta tanto no expliquen o no den cuenta de dónde van a salir los fondos para su aplicación, bueno, la dejamos en suspenso, lo cual generó, por supuesto, el inmediato repudio. Cuento algo, la idea anunciada ayer en una conferencia de prensa, de hecho, para la movilización de hoy, era leer un documento que ya estaba elaborado. Me imagino
era un documento reclamando la reglamentación de la ley. Bueno, me imagino que con la ley ya reglamentada y con estas características, dejándola en suspenso, bueno, ese documento seguramente se va a leer, pero bueno, habrá sido modificado, ¿no? Seguro pensaban que iba a ocurrir lo mismo que con discapacidad. Entonces, sí, no es sorpresa. Lo deben tener más o menos previsto. Deben haber hecho un documento ¿ves? Por las dudas o un párrafo ¿ves? Por las dudas. Sí, o le agregaron 2 oraciones. O si no, sencillamente, tal como están las cosas, habíamos escrito esto, pero ahora qué, ¿sabes qué? Y bueno, y lo que haya para decir. Es muy importante porque el gobierno sigue mostrando lo que es, más allá de los cambios de tono, de algunos cuidados, etcétera, etcétera, sigue mostrando que el modelo está intacto. Hoy habló Milei otra vez, le dio una entrevista a Guillermo Andino. Después vamos a caracterizar un poco más esa entrevista. En la televisión pública. En la televisión pública. No, lo menciono porque no me parece menor. Yo valoro, esa parte del asunto la valoro. Que el presidente de la Nación le dé una entrevista, más allá del periodista, más allá de lo que se dijo, más allá del contexto, valoro que el presidente de la Nación le dé una entrevista a la televisión pública. Es una coproducción, déjame decirte, no es una producción propia de la televisión pública, sino que es una coproducción. El programa de Guillermo Andino. El programa de Guillermo Andino. Sí, bueno, claro. Pero está dentro del canal 7, digamos, sí. ¿no? De la televisión pública. En ese sentido, es la única salvedad que quería hacer, porque uno lo reclama en otros contextos también, y me parece interesante que ocurra. Obvio. Sí, pero no deja de ser menor el detalle que no es... Los programas que son propios de la televisión pública son muy pocos los que quedan ahora. No, está muy bien la salvedad. Entonces, está muy bien. Digo, es algo muy particular, no es como no se lo dio a un periodista independiente. Y legitima el rol de la televisión estatal, ¿no? Que no servía para nada, que había que cerrarlo, que no tenía ningún sentido. Bueno, de repente, en la semana previa a las elecciones, tuvo sentido la televisión del Estado para hacer una entrevista en el marco de la campaña. Sí. Pero bueno, fue una entrevista en la que hubo de todo. Ahora vamos a compartir momentos... iba a decir hilarantes, pero son más bien delirantes. Pero sin embargo hay algo que me parece importante de lo que Milei viene diciendo en las últimas entrevistas, y es que deja muy en claro los lineamientos generales del modelo. Y yo creo que debe ser un guante a recoger por parte de la oposición en términos de qué significa concretamente, uno, la lectura de Milei del resultado electoral, qué es lo que para él es un buen resultado. Es lo mismo que dijo Scott Bessent, capacidad de veto. ¿Qué es lo que viene después? ¿Para qué quiere esa capacidad de veto en el Congreso? Spoiler, ver lo que pasó durante los 2 primeros años, pero sobre todo las reformas estructurales que está necesitando, porque eso haría girar la rueda del crecimiento económico. Ahora lo vamos a escuchar. Un párrafo aparte para Guillermo Andino, en otro momento. A mí me parece que, aunque no es un periodista, analista político, etcétera, etcétera, me parece que había algunas cosas que se dejan pasar, que a esta altura del partido me parece que desperfilan o deslucen un poco la tarea del comunicador, sobre todo en esto que vamos a escuchar, y lo quiero vincular con lo que está pasando en Plaza de Mayo, que recién nos contó Luis Pablo Gininger. Javier Milei habla en concreto sobre universidades y sobre hospitales. Vean cuál es la falla en lo que no, qué es lo que les hace ruido en este tramo de la entrevista. Dale. Que me hicieron en el 2023. Por ejemplo, me dijeron que iba a cerrar las universidades. Sí. ¿Están cerradas? No. Siguen. Dijeron que iba a cerrar los hospitales. ¿Están cerrados? No. Es decir, fíjese, todas las cosas con las que amenazaron, ninguna es cierta, y sin embargo siguen asustando a la gente con eso. Sí, ahora, para que esto salga, presidente, usted necesita mayor volumen en el Congreso. Autodefinido como bilardista, ¿qué sería un buen resultado el próximo domingo? Por ejemplo, uno que me asegure el tercio en la Cámara. Eso es un buen resultado. Porque eso, esa pared de defensa de la esa que sería una pared. Rucao fue... Exacto. Ajá. Digo, entonces, y si además usted se fija con nuestros aliados más afines, digamos, podemos llegar a estar entre lo que, digamos, cosechamos nosotros y, digamos, nuestros aliados afines, llegar a 100 votos, por ejemplo, en la Cámara Baja sería posible, y conseguir el quórum también sería posible. Bueno, 2 partes, 2 momentos, ¿no? Primero dice, me hicieron campaña sucia antes de que asuma, dijeron que iba a cerrar las universidades y que iba a cerrar los hospitales. Lo cerré, y Andino le dice, se presta para ese juego, le dice, no. Bueno, asterisco, 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 digamos. ¿Cómo que no? Si tenés a todas las comunidades, a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad hospitalaria, y sobre todo alrededor de la idea del Garrahan,
los tenés diciéndote, che, no sabemos si abrimos, no sabemos si funcionamos, Claro, estamos desesperados. Presupuesto para funcionamiento congelado, salarios congelados de personal médico, personal docente, personal no docente, personal auxiliar en los hospitales. Es una barbaridad. Es una provocación, ¿no? ¿Puede ser que haya dicho encerrado? ¿Ustedes escucharon eso? A ver. Porque a ver si le sale el inconsciente de que encerrar a todos. Me pareció que dijo, no sé si cuando se refirió a los hospitales o a la universidad, están encerrados. Sebastián Mochiola pero está me pude haber equivocado en la puesta en el aire en la jornada de hoy. Perfecta, Le damos la bienvenida a nuestro compañero Sebastián Mochiola. ¿Podemos ir de vuelta con el 3? A ver si tiene razón Néstor, dale. Me dijeron que iba a cerrar las universidades. Sí. ¿Están cerradas? No. Siguen. Dijeron que iba a cerrar los hospitales. ¿Están cerrados? No. Es decir, fíjese todas las cosas que pero lo dice tan rápido que dicen cerrado. Sí. Pareciera que no, ya está construyendo fake news. No, Néstor, es una vergüenza. Es que no tiene una dicción, no sé si tiene mejor dicción Macri o Milei. Bueno, ahora quiere que sea locutor también. O sea, pero dice tan rápido, es tan cerrado que parece que es encerrado. No, dice tan cerrados, no, le dice. Digamos, o Guillermo. sea, es decir. Sí. Pero en serio, es una barbaridad. No hay decano que no diga, che, bueno, mirá, si esto sigue así, hay que cerrar. O sea, lo que no van a cerrar son las propias autoridades de la universidad porque no van a poder funcionar. Claro, es así. Es una provocación, insisto, ahí se desluce mucho, me parece, Andino, porque no se le cae nada. Se dice, bueno, pero están desfinanciados, o si querés, no lo digas vos, no lo aseveres vos, decís, pero hoy hay una movilización, hoy hay un paro porque acusan de financiamiento. Y que Milei diga lo que tenga para decir, pero un pequeño pero frente a una situación, insisto, que es grande como una casa y que tanto universidades como hospitales, y especialmente el Garrahan, más discapacidad se han convertido en símbolo del ajuste, en símbolo de la crueldad de este gobierno. Y después otra parte, que yo insisto, acá es donde las entrevistas a Milei me parece que son muy útiles en este momento, que él confiesa permanentemente, ahora vamos al tema del modelo, pero él confiesa que cuenta con esos gobernadores que van por Provincias Unidas o que van a disputar la elección ahora como rivales del propio Milei, pero que después van a acompañarlo en ese modelo. Entonces él eventualmente lo que vas a ver que va a contar no solamente lo que él saca, sino que va a contar también lo que sacan otros, para decir, bueno, todos juntos vamos a acompañar los vetos y además vamos a promover estas reformas que tenemos que hacer. Pero Milei está marcando ahí, yo creo que un resultado electoral muy a la baja. Porque el resultado electoral, yo no creo, como ayer dijo Heller, para mí no va a ser un batacazo negativo para el gobierno. No un batacazo, no va a ser una catástrofe electoral. Pero no va a ser una elección que el gobierno diga, listo, inflo el pecho y voy para adelante. No, va a tener que poner el micro del equipo en la línea de gol, digamos. Y yo no sé si eso alcanza. Técnicamente puede ser un número que lo alcance. Políticamente, deja todo en disputa. Vamos a compartir de todas maneras, sí. Déjame decir, es muy interesante la cuenta que él hace, porque él habla de 100 contando propios y aliados. Exacto. Claro, pero en esos aliados están todos los espacios políticos que hoy se presentan, o hay varios espacios políticos que hoy se presentan en contra. Claro. Entonces, y se presentan como opositores además. Entonces es una cuenta finita que realmente me encantaría que pronto la hagamos, porque bueno, también desnuda quienes se presentan como opositores y en realidad no lo son. Él ya los cuenta de antemano. Es muy interesante todo eso. Sí. Que él los cuente de antemano como propios, sí, a la hora de discutir los proyectos de ley del gobierno, me parece que abre una puerta hermosa para decir quién es quién de cara al 26. Bueno, ¿no? pero ¿por qué los cuenta como propio? Porque en la mirada del establishment de Estados Unidos, de él, de la élite, el peronismo es un enemigo, así dicho. Entonces es excluido todo lo que no es peronismo, con eso se puede hablar. Con los impresentables del peronismo no, eso lo dicen el PRO, lo dicen los radicales, sí, claro, lo dicen de Provincias Unidas. Bueno, pero que de ahí te los cuente a favor, me parece interesante. Bueno, yo coincido con él, están entre ellos lo que es el peronismo. Pero esperá, ¿a favor de qué es la pregunta? ¿A favor de Milei, de los modos de Milei? Yo creo que no, van a seguir en esa. Bueno, pero que lo hayan acompañado cuando hicieron la ley base. Exacto, esa es la gente. Exacto. Ese la es respuesta a la pregunta de Luispa es lo que dice Gaby. O sea, andá a fijarte quiénes acompañaron la ley bases y ahí te estás dando cuenta cuál es la cuenta que va a hacer eventualmente Milei. Y también para esos gobernadores es una manera de esquivar lo que le está diciendo su propia ciudadanía respecto del ajuste de Milei. La ciudadanía en Santa Fe,
si querés en la propia Córdoba, si querés en Chubut, en Río Negro, etcétera, etcétera, ni hablar en Mendoza, ni hablar en Chaco, en Entre Ríos, lo que le está diciendo, Milei nos está haciendo sufrir. Entonces los gobernadores leen eso y dicen, no voy con Milei, porque si voy con Milei, pierdo, me desdibujo y pierdo capacidad de negociación. Voy por afuera, pero después salvo la ropa en la relación con la ciudadanía, pero después voy a ir a acompañar lo que tenga que acompañar. Así es. No necesita acompañar una grosería que Milei diga. Lo que deja afuera es al peronismo puro y duro, ¿no? Lo y dice por otro lado, permanentemente. ya se ha dicho muchas veces, ayer lo escuché a Carlos en la radio, se sabe, un gobierno que prácticamente no tiene legisladores, es fácil vestir lo que vaya a pasar hoy el domingo como un triunfo, porque de no tener prácticamente nada, tener unos cuantos, pues va a meter senadores, diputados, si lo mire así va, al margen de la discusión en la Cámara Electoral de cómo es la narrativa del resultado, crecer en votos es obvio que va a crecer y él lo puede mostrar como una suerte de triunfo. Que digámoslo, ya está saldada. La Cámara Electoral dijo que no se va a contar de manera nacional, el recuento va a ser por provincia, así que no se va a sumar a la hora de presentar los resultados, no se va a sumar un total por fuerza política, sino por provincia, por fuerza política. Salvo que el gobierno sufra una catástrofe electoral, que insisto, yo creo que ese no es el escenario. ¿Qué creen que van a hacer La Nación Más, A24? ¿Cómo van a mostrar su propio mapa y la tapa de Clarín y la tapa de La Nación? O sea, así es. Eso te digo. Bueno, presten atención cómo en función de lo que venimos reflexionando con el equipo de Que Vuelvan, miren cómo Milei de alguna manera ratifica esto que estamos diciendo. Vuelve a ser el próximo domingo La Libertad Avanza frente al kirchnerismo. Digo porque hay partidos de gobernadores ahora, Santa Fe, Córdoba, que son opositores al kirchnerismo. ¿Qué le diría a los votantes de esas provincias? A ver, lo importante es, digamos, si vamos en el camino correcto, es decir, el camino correcto que es la reforma laboral, la reforma impositiva, bajar la carga fiscal, desregular, abrir la economía. Digo, esa es la agenda, esa es la agenda del futuro y la que va a ser grande en Argentina. Nosotros consideramos que quien mejor representa esa oferta somos nosotros, que somos además, la hemos planteado como base de la campaña. Clarísimo. Estaba pensando en algún momento si a Milei las cosas le estallan como uno cree que le van a estallar en algún momento. Hay quien va a decir, por ejemplo, los gobernadores de Provincias Unidas dirán, era el camino correcto, con lo que dice Milei, ¿no? Era el camino correcto, desregular, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional, pero Milei se la llevó puesta. Esa manera, viste, esa violencia de Milei se la llevó puesta. Ahora recordemos a Macri. Macri decía, no, yo me equivoqué porque era más rápido y más profundo. Es decir, Milei. Nunca nadie piensa que lo que no va es el modelo. Nunca nadie piensa que lo que no va es el modelo, que es insostenible socialmente y que no genera además ese crecimiento positivo que abarca a toda la población, sino que hace crecer un grupo muy chiquito y aumenta la desigualdad. Como suele decir Carlos, vos podés tener crecimiento económico, es decir, la torta puede ser más grande, pero las personas que se las reparten son siempre las mismas, se llevan pedazos cada vez más grandes. Eso es lo que no funciona eventualmente, ¿no? Yo insisto, hay que escucharlo a Milei, hay que escucharlo con atención porque está dando muchas claves, yo diría, para poner la discusión en el lugar que le corresponde, que es la discusión de modelos, aunque sea aburrida para algunos medios, aunque en el stream no vaya, ¿viste? Porque aunque en Twitter sea difícil, la discusión, hasta que la discusión no sea profundamente de modelos y bien arraigada en la mayor parte de la sociedad posible, yo creo que siempre vamos a estar votando a partir de nombres propios, de eslogan coyunturales, de accidentes superficiales. Y creo que si tiene una virtud Milei, es que le pone nombre a la situación, le pone nombre bien clarito a la situación. Bueno, veremos cómo se dan las cosas, quedan 4 días de campaña y estamos ya pensando de alguna manera cómo se va a conjugar todo. En un rato hablaremos sobre una nueva participación en la economía argentina de Scott Bessent, que dicho sea de paso, va prendiendo los yates del Ministerio de Economía argentino, ¿no? Sale a hablar ante la apertura de los mercados. Debe tener una alarma el tipo. Sin éxito. No, sin éxito, sí. Bueno, el éxito o no debe depender. Pensá esto, mirá. ¿Cuántos millones de dólares viene poniendo el Tesoro estadounidense para sostener esta situación? ¿Y cuántos debería haber puesto el Banco Central? No, por supuesto. Ni el Tesoro argentino, porque ya no tenía plata.
pero eventualmente te da una alarma. Que el tipo dice, che, están por abrir mercados en Argentina, vamos ahora, dice, a tuitear. Bueno, en un ratito la seguimos. Cerramos con esto que no tiene desperdicio, porque en un momento surge la charla sobre el Movistar Arena y Milei dice, me hace acordar a Macri. ¿Se acuerda cuando Macri decía, yo a las 7 Netflix? Sí, olvídate, listo. ¿No? Hay que descansar. Pantufla, Netflix, chao. Cuando escuchen esto en el Saturday Night Live, ¿no? 4:30, escucha. Algunas personas que exigían de que yo, digamos, estuviera 7x24, digamos, trabajando. Incluido en el escenario. Entonces, el problema es, hay varias cuestiones. La primera es que usted no puede hacer eso porque usted necesita descansar. Sí. Entonces, digo, primero, o sea, lo primero que tendrían que, cuando hacen la cuenta es, che, hay un tiempo que tienen que descansar, porque si usted no descansa, lo más probable es que no tome buenas decisiones. Y lo otro que tiene que hacer es también tener su momento de esparcimiento para, digamos, clarear la mente, para despejarse. Bueno, cada uno se despeja como puede. O sea, a mí, digamos, me resultó, digamos, en un momento que es muy duro, digamos, los ensayos de la banda me permitía, digamos, clarear la mente y volver a trabajar con mucho más fuerza. Aparte que es interesante, porque no es que, digamos, porque sonamos tan bien que creyeron que, digamos, entonces, digamos, sonaron con una banda profesional. La realidad es que los músicos son músicos de nota, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, con lo cual, digamos, hacen que, digamos, uno luzca bien. Salga mejor. Claro. Tal cual. Pero, no, ahora le voy a contar el truco, que es de lo más divertido. A ver. Entonces, nosotros nos juntábamos y grabábamos las canciones que tocábamos. Entonces, después el director de arte, que se encargaba del sonido, me mandaba los cortes de los temas. Entonces yo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, los escuchaba y los mejoraba. Claro. O sea, trataba de hacer algo mejor, que salió bastante digno. ¿Sí? De hecho, en todo el concierto cometí 2 errores nada más. ¿De letra? Uno de que entré mal en la canción y otro, digamos, que mezclé entrar mal en la canción y le pifié la letra. Pero, digamos, lo pude ajustar. Apago mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirada. Todo tuyo, Avi. No, es un insulto. Nada más, es un insulto a los artistas. Digo lo mismo que dije la otra vez. No, que se dedique a gobernar, a pensar en la gente. Toda la Argentina para la que tiene que gobernar, todavía le quedan 2 años, que trabaje de verdad. El esparcimiento déjalo para otro momento, Javier. Yo trabajo... No, tal cual, le dice el periodista. Dale. Guillermo Andino. Salís poco, papi. Entró como el traste en todas. Yo querían que trabaje 24/7 y no. Con lo cual hay un reconocimiento de una jornada laboral limitada, digamos, ¿no? Que es interesante. En el momento de mayor multiempleo para poder llegar a fin de mes. Y por otra parte, le da un reconocimiento al ocio, ¿no? Que es algo que le cuesta mucho, incluso hasta al propio... Al patrón capitalista le cuesta. Bueno, sí, está bien, pero no aparece como una agenda concreta ni siquiera de las fuerzas progresistas en este país, ¿no? En concreto. Claro. Necesitamos ocio, necesitamos despejar la cabeza, sí, claro. Se vive como el orto en este momento, se trabajan horas y se le saca tiempo a la familia, se le saca tiempo libre al descanso. ¿Por qué? Y bueno, por el ajuste que lleva adelante el gobierno, pero el presidente considera que tiene derecho al ocio y como es el presidente y puede hacer lo que se le canta, se clava un Movistar Arena. Anda a jugar con los perros, ¿no? Ponete no sé, tiene frontón, tiene cancha de tenis, la quinta de Olivo, andá a palatear un poco. Te tenés que hacer un Movistar Arena y transmitirlo por cadena nacional. Lo transmitió la televisión pública, el momento de esparcimiento del presidente. Es una vergüenza. Es una vergüenza total, es una desconsideración total. No sé cómo decía Luispa, ¿cómo se le ocurre decir una cosa así? ¿Cómo se le ocurre? Se le ocurre. Ese es el problema, que se le ocurre. 4:33. Ideas. Las vuelvan. ¿Qué? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530.
Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, Una Juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ideas. Las vuelvan. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
4 de la tarde, 39 minutos, 28 grados la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Lo que viene, parcialmente nublado el resto de la jornada miércoles. Mañana mínima 18, máxima 27. Y sobre la tarde, chiquita, linda, preciosa, a cuidar. Posibilidad de algún chaparrón que afloje un poco la cosa. La jornada va a estar mayormente nublada. Gaby Radiche, ¿por dónde nos lleva? Bueno, les cuento un poquito lo que se vivió y se sigue viviendo en Puerto Madryn. Primero se está llevando a cabo hasta el domingo, incluido justo día de las elecciones, pero bueno, ya estaba la fecha planteada así que seguramente el último de los días será únicamente con proyecciones. Esta nueva edición, 13ª del Festival de Cine de Puerto Madryn. Lo primero que quiero decir es saludar a nuestros oyentes, porque si hay algo que me pasó muy particular, mirá que yo trabajo en un montón de lados, era gente saludándome que iba a saludar específicamente por este programa. Así que a la señora que me saludó en la última charla que hice, que fue con Cecilia Roth, no recuerdo si ¿será me dijo el nombre, alguien que vino y se acercó, me dijo, te escucho todas las tardes, los escucho en el programa con las madres. Tenemos una oyente muy caracterizada en Puerto Madryn. No me dijo si será ella. Lo que sí sé, que después también había otros que era una pareja, que los encontré en el hotel donde yo estaba, que también eran oyentes. Me olvidé los nombres, pero de ellos no me olvido, que son Elsa y Eduardo, que deben estar escuchando ahora, porque bueno, muy emocionados también, una pareja que escucha permanentemente nuestro programa. Así que a todos ellos, un beso y gracias por escuchar. El Festival de Cine de Puerto Madryn tiene varias características. Una de ellas, la que más me emociona, es esto de hacer nueva audiencia. Y realmente tienen un compromiso muy fuerte con lo que es llevar la escuela al cine y el cine ir a ese intercambio que se da en llevar a las salas de cine a los pibes. Uno de los acontecimientos que tenía la presencia de estudiantes era la presentación, no importa el día, porque yo ya perdí noción de qué día es, para mí hoy es lunes, pero bueno, uno de estos últimos días, creo que el domingo o el lunes por la mañana, se presentó la película que hizo Nicolás Sorín, que se llama Diario Ártico. El Diario Ártico lo presentó para un montón de escuelas que estuvieron allí presentes y contaba una particularidad de supervivencia que él registra, obviamente hijo de un cineasta como es Carlos Sorín, pero músico en su esencia. Por distintas circunstancias de su vida terminó yendo hacia esos lugares casi de encierro, porque se fue al polo, y ahí en el medio de una temperatura de 28 grados, sin saber manejar absolutamente nada, y porque la vida lo lleva al medio del hielo, se queda un mes con la creación y la cabeza, y esperando las auroras boreales y esperando esa naturaleza que es exultante y que viene a contar un montón de cosas de un modo muy crudo. La posibilidad de ver ese trabajo es muy emocionante, porque Nico Sorín lo que hace es compartir cómo a veces las situaciones críticas en la vida te impulsan hacia una nueva creación en este caso. Ya había hecho en su momento la Sinfonía Antártica, había estado trabajando en la Antártida, esta vez se fue al extremo, a las antípodas, al polo norte, y la verdad que es sumamente es apasionante, primero porque es conmovedora como experiencia de vida, ver lo que hace. A ver, el tipo sale a caminar y se le llenan de nieve las pestañas, se le congela la cara, no sabe ni cómo sobrevivir. Hay momentos en que el viento es tan tremendo que no puede salir por días, y 1, y 2, y 3, y 4 días, y no puede salir de allí. Entonces es muy impactante ver cómo el ser humano, frente a situaciones muy críticas, se pone también en otros motores. Me encantó esa película, la recomiendo ampliamente para cuando vayan a presentarla, y también estar atentos, como hizo en su momento el concierto Bipolar, donde presentaba las dos cosas. Pero quería hacer también un apartado para los homenajes, porque hubo distintas charlas y homenajes muy valiosos. Estuvo Marcelo Piñeiro, y Piñeiro estuvo a 30 años de la filmación de Caballos Salvajes, y se hizo cerquita ahí nomás, en Cerro Avanzado, a kilómetros poquitos del centro de Puerto Madryn, se hizo en Cerro Avanzado como la inauguración de un tótem que marca el momento exacto y el lugar exacto en el cual se rodó la escena famosa y emblemática de Caballos Salvajes, con Héctor Alterio y ese grito casi de guerra de la puta que vale la pena estar vivo. Y fue muy singular no solo recordar que haya un punto que se convierte en un punto turístico, por decisión de dos pibes locos como son Vale Malatino y Damián Martínez, los fundadores de este festival, que sostienen a pulmón, son docentes, sostienen a pulmón este festival de cine allí en la Patagonia, el más importante de la Patagonia. Pusieron un lugar que registra hasta en el Google Maps, acá se filmó una película emblemática argentina. Y Marcelo Piñeiro
cuando lo aplaudimos fuerte en la apertura, en la inauguración del festival, dijo algo también muy significativo para este tiempo, que es: ¿por qué era importante esa escena? No solo por Alterio y Leo Baraglia y Ceci... ay, no me viene el apellido, estoy con Cecilia Roth en la cabeza. No, Brediche. No. ¿Quién es? Es la esposa de Taratuto. Dopaso. Cecilia Dopaso. Claro. Ahí va, perdón, Ceci, estoy con lagunas. Decía Marcelo Piñero en la inauguración. La policía, ¿se acuerdan? Sí, ¿sabes lo que dice? ¿Por qué es importante esa escena? Porque ahí es cuando los protagonistas de la historia se dan cuenta de que la única manera de salvarse trasciende lo individual, es en colectivo. Entonces, fue tan importante recordarlo, sentirlo, estar pisando, estar al lado del acantilado. Estaba Fernán Mirás, que también decía: yo no participé en esa escena, pero me pasé 4 horas atrás del acantilado escuchando cómo gritaba Héctor Alterio, ¡la puta!, de distintas versiones. Claro. Bueno, mucha emoción que se vive. Me parece importante también sentirnos identificados con eso, con las cosas que pasan en el mundo de hacer cine, nuestro cine, ese cine que es reconocido en el mundo y que acá también. Dicho sea de paso, aplauso para Lucrecia Martel, que en Londres se llevó el premio también por su película Nuestra Tierra, por Chocobar, ¿no? El caso de los pueblos originarios también en la lucha por la tierra en el norte de nuestro país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 4 de la tarde, 45 minutos. Vamos a nuestra primera entrevista de la jornada. Antes, en un ratito, de internacionales que Néstor. Bueno, ayer adelantó algo Luispa sobre el resultado electoral en Bolivia. Sí. Vamos a analizar un poco y después anunciar que se canceló, por ahora no tiene fecha y está cancelada la reunión que habían prometido Putin y Trump por el tema Ucrania, es un tema importante. Y el otro dato del día es el ingreso a una cárcel de Nicolas Sarkozy, el expresidente francés. Es el primer presidente de la historia de Francia que va a una cárcel. Creo que va a salir prontito, pero se va a comer unos días ahí, vamos a comentar. ¿Y por qué? Sobre todo, ¿no? Fuerte, interesante. ¿Y Luispa, de lo nacional? Bueno, tenemos una encuesta muy interesante sobre economía de los hogares argentinos, una encuesta hecha por la consultora Escenarios, que de cara a lo que vamos a hacer el próximo 26 de octubre, el domingo que viene, me resulta muy interesante de comentar y que describe las situaciones que cada uno de nosotros vivimos en nuestras casas con nuestra economía diaria. Muy bien, vamos a charlar con Ariel El Jerez, docente, profesor de inglés, candidato a senador nacional. De ajedrez. De inglés, dije, perdón, de ajedrez. Mala mía, que después, de hecho, se me ocurrió varias preguntas sobre eso, pero vamos a hacer sobre el final. Candidato a senador nacional por el Partido Comunista en la ciudad de Buenos Aires, lista 314. Ariel, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Pablo? Y a todos los que nos están escuchando, todo el equipo. Bien. Gracias, Ariel, por atendernos. Voy a ir con mi caballito de batalla cada vez que entrevistamos a un candidato o candidata del Partido Comunista. En momentos en que todos son comunistas, todos los que no se parezcan a Milei son todos comunistas, ¿qué tiene que decir el Partido Comunista sobre eso? Y primero que abrazamos a todos. Es el momento para volverse comunistas, porque está claro el enemigo, porque está claro en Estados Unidos lo que viene a proponer al mundo, que es cada vez más guerra, más miseria, es la debacle, y aparte lo acaba de decir Trump, ¿no? Los argentinos se mueren de hambre, hay que ayudarlos, y la verdad que más que una ayuda es un ancla, ¿no? Entonces, hoy hablar de comunismo es hablar de esperanza, hablar de futuro, de construir otro paradigma para nuestra sociedad, y en eso nos enorgullece, estamos contentos sabiendo que todos tenemos, o hay otras personas que tienen otras identidades, y si bien en esta oportunidad de estas elecciones agarramos un camino solos en el plano electoral, sí creemos que hay que seguir fortaleciendo la unidad programática, la unidad de la lucha, de la coordinación de los diferentes espacios que somos agredidos por las políticas de Milei. Claro, porque el Partido Comunista va solo en la Ciudad de Buenos Aires, en otros distritos va en frentes, ahora nos decís por qué, pero a mí quiero seguir tirando de ese hilo, si te parece, Ariel. Porque si comunistas son todos los que no se parecen, los que no quieren el modelo Milei, en definitiva es nada. ¿Qué es el comunismo hoy en la Argentina en referencia además al momento del capitalismo, el rol del Estado? ¿Cómo lo definen y cómo juegan, digamos, dentro de un esquema donde parece bastante lejana la posibilidad, digo yo, no sé, quizá me equivoco, y Trump tenga razón y Milei tenga razón, pero parece bastante lejana la posibilidad del triunfo del
proletariado por sobre todos los esquemas, incluso instituciones del capitalismo que conocemos? Bueno, yo creo que primero es pararse desde la dignidad y los principios, ¿no? Digamos, Erich Hoffmann, si no me equivoco, fue el que decía que mantenerse comunista en el siglo XXI tiene que ver todavía con la dignidad de las personas, ¿no? Es que efectivamente el capitalismo sea humanizado, menos humanizado, más lindo, más feo, más acá, más allá, no puede resolver los problemas concretos de las personas, ¿no? Digamos, todos los días se mueren niños por enfermedades curables, todos los días vemos más personas en situación de calle, todos los días más personas tienen que buscar un segundo, un tercer empleo para poder llegar a fin de mes, para cubrir una canasta que todavía sigue siendo muy baja. Entonces, para nosotros hoy presentarnos como partido y pensar en esto del proyecto comunista es traer propuestas concretas, poder pensar en que se puede vivir de otras maneras, es poder pensar un paradigma de presente y de futuro, y creo que eso es parte de las propuestas de por qué vamos solos, ¿no? No vemos que hoy estén los otros actores planteando hoy un programa, algunas medidas concretas, vemos una campaña que está muy bien, enseñar a votar porque es una nueva boleta única, pero atrás de eso no aparece cuáles son las ideas, ¿no? Entonces tenemos también preocupación en esta idea de que todos contra Milei y vamos a volver para ser mejores, y bueno, ya vivimos esa experiencia, creo que parte de lo que estamos viviendo es consecuencia de no hacer un análisis crítico, autocrítico de lo que fue el último gobierno de Alberto Fernández, y en ese sentido creemos que hay que traer propuestas concretas para las personas que están bastante descreídas, con bastante enojo, con hastío. Ariel, sí. ¿Qué tal, Ariel? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero volver sobre eso. Iba a preguntarte por qué es tan difícil la unidad, siendo consciente de que el Partido Comunista participó en cuanto frente haya habido en los últimos años un frente de izquierda, de centroizquierda, aquí en la Argentina, ¿no? Siendo muy consciente de eso, te pregunto por qué es tan difícil construir sobre todo eso que vos señalás, ¿no? La unidad programática, la unidad en torno a un programa, porque está claro que cuando cualquier espacio político se integra a un frente, bueno, no todos piensan igual, por eso es un frente, ¿no? Pero de todas maneras, eso ha costado mucho en la Argentina. Son los hegemonismos, es la falta de discusión interna. ¿A qué lo atribuís? Bueno, yo creo que es un poco de todo eso que estás planteando, ¿no? Efectivamente, no haber un espacio democrático donde las instituciones puedan plantear sus matices, miradas, sus propuestas, sus diferencias, sus apoyos, que están en contra, es lo que también ha estancado procesos políticos. El que no se pueda discutir programas sin que vaya un choque, ¿no? Vamos a cuestiones de fondo como la deuda. ¿Qué vamos a hacer con la deuda del FMI? Bueno, nosotros creemos que hay que suspenderla, que no hay que pagarla, que hay que investigarla, que un poco eso fue lo que se planteó en el 2019. Se dijo que la deuda de Macri se había roto los acuerdos, no solamente nacionales, sino que iba en contra de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Y en vez de suspenderla, de investigarla, como se dijo, se terminó legitimando esa deuda en el Congreso, donde diputados votaron en contra, diputados se abstuvieron, diputados votaron a favor y legitimaron una deuda que tenemos hoy las consecuencias, y donde Milei lo amplió mucho más, y ahora no solamente con el fondo, sino que hasta con los propios estadounidenses. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la deuda? Me parece que ahí hay un punto central que no se está resolviendo. Nosotros venimos planteando ahora con fuerza esta idea de poner en discusión la reducción de la jornada laboral, porque cuando Milei dice hay que hacer una reforma laboral, y donde sectores, incluso Cristina, plantearon que hay que hacer una reforma laboral, nosotros también creemos que hay que hacer una reforma laboral, pero ¿desde dónde nos vamos a parar a mirar esa reforma laboral? ¿Desde el lado de la patronal o desde el lado de los trabajadores y el pueblo, digamos? Y en esto de los tiempos del ocio, del descanso, de la familia, del cuidado de la familia, bueno, me parece que ahí hay puntos que no están hoy en la agenda
de discusión, ¿no? Y ni hablar que nosotros venimos planteando de una nueva constitución, digamos, no alcanza con reformar la constitución del 94, hay que plantear una nueva constitución que plantee la democracia participativa, que plantea el tema de la recuperación de los recursos naturales, de los bienes comunes, hay que discutir el tema de la educación y la salud, si tiene que seguir estando los gastos en manos de la provincia, volver a darle una centralidad en el Estado nacional, y así como pensamos en un proyecto soberanista, independentista, emancipatorio, bueno, me parece que esos son temas que lamentablemente son de fondo, son necesarios para pensarnos en esta etapa histórica, porque la realidad es que nos están transformando en una colonia de manera acelerada, están entregando todos nuestros recursos. Bueno, ahí va mi siguiente pregunta. ¿En qué momento crees que estamos como sociedad, ¿no? Porque charlábamos un poco antes de comenzar el programa. La verdad que con todo lo que está ocurriendo, el avance de los Estados Unidos, el tipo de acuerdo con los Estados Unidos que está firmando el gobierno, uno esperaría que el pueblo argentino esté todo en la plaza gritando patria sí, colonia no. Y eso no está ocurriendo, eso no está pasando. Por eso, ¿cuán perceptivos crees o receptivo crees que está el pueblo argentino para estas cosas que vos planteás? Bueno, yo creo que efectivamente venimos de una derrota que no fue solamente una derrota electoral. Acá hay una derrota cultural, una derrota estratégica mucho más profunda. Eso implica a todas las organizaciones del campo popular, nacional, democrático. Tenemos que hacer una reflexión autocrítica que en todas las provincias, salvo Corrientes, creo que se eligió gobernador, todo ronda alrededor del 60% de la participación. Vamos a ver ahora las elecciones del domingo. Bueno, es otro termómetro, ¿no? Digamos, de que hay un sector de la sociedad importante que esta crisis económica, social, es también una crisis de representación, pero también empieza a haber algunos cambios de la subjetividad. Me parece que la movilización de los pueblos originarios en el Chaco, la movilización de los trabajadores en Tierra del Fuego, las diferentes movilizaciones que vienen resistiendo los jubilados todos los miércoles, de la salud, de los universitarios que hoy están en paro hoy y mañana, que haber ganado los vetos, ¿no? Digamos, el rechazo a los vetos de Milei, que no fue solamente en el Parlamento, fue también en la calle. Bueno, empieza lentamente a haber de vuelta una recuperación de la participación, de la construcción por abajo, me parece. No llegamos a percibirlo, empiezan a haber algunas acciones de manera fragmentaria, de manera dispersa a lo ancho y largo de nuestro patio, y creo que ese va a ser el desafío del 25 al 27. Bueno, cómo vamos atando esos conflictos, esos movimientos, que también vayan convergiendo en una alternativa política, ¿no? Porque si no, es las luchas, el conflicto, tener, bueno, desde la construcción política, cómo confluye, ¿no? Para transformarse en una alternativa política hacia el 27, y para eso es necesario discutir también un programa, porque si no, es de vuelta la unidad y la unidad, pero si no decimos con claridad a qué vamos a proponer, qué queremos hacer, puede ir de vuelta a un grado de frustración mucho más profunda de nuestra sociedad y que termine después en visiones como está pasando en otros países, ¿no? Más autoritarias, ¿no? Digamos, producto de no encontrar respuesta por los canales democráticos y políticos. Ariel Elger, con él estamos charlando, es docente, es candidato a senador nacional por el Partido Comunista en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una pregunta a Néstor Restivo. Néstor. ¿Qué tal, Ariel? No, bueno, comentaba Pablo al principio que sos profesor de ajedrez, y ahí yo puedo asociar el ajedrez con el comunismo en los viejos países comunistas, la Unión Soviética, el este europeo. ¿Qué asociación tenés vos entre el comunismo y el ajedrez aplicado a la Argentina, si es posible? Un poco complejo. Sí podemos decir que el ajedrez es parte de las culturas políticas, de los estrategas militares, era parte de la formación política. Digamos, San Martín jugaba al ajedrez, Napoleón jugaba al ajedrez. Uno puede decirlo también hacia la Unión Soviética, que tuvo grandes campeones mundiales. Primero que era parte de la formación masiva, ¿no? En las casas, en las escuelas se enseñaba ajedrez, en Cuba también se enseña ajedrez. Después también tiene que ver con el invierno. El invierno, el frío, es más difícil jugar a la pelota, es más fácil estar encerrados jugando un juego como el ajedrez, y algo que también en la Argentina en otras épocas, ¿no? Ese domingo, después de la sobremesa, que se juntaban los parientes a jugar a juegos de mesa, de cartas, de ajedrez, eso se fue masificando, ¿no? Y efectivamente el ajedrez enseña
la estrategia, enseña la paciencia, enseña también que cuando uno pierde también muchas veces son las equivocaciones de uno, ¿no? Y si uno reflexiona sobre sus equivocaciones es donde puede generar una mejor planificación o desarrollo para la próxima partida, ¿no? Creo que eso... De la autocrítica que faltó en el gobierno anterior, digamos. Por ejemplo. Pero vos recomendás altamente, no porque quieras cruzar los Andes o quieras ser presidente o líder en la Guerra Fría, ¿recomendás aún de manera amateur la práctica del ajedrez? Sí, yo creo que tiene muchas ventajas, muchos beneficios. Mismo yo creo que debería ser parte de una materia en las escuelas, ¿no? Yo diferencio mucho lo que es el ajedrez competitivo, el ajedrez recreativo y el ajedrez formativo, ¿no? Yo pasé por las 3 instancias, fui campeón argentino sub-2 en el 96, fui profesor de ajedrez en escuelas públicas, en donde ganaron torneos escolares, pero la búsqueda en la escuela tiene que ver con una cantidad de conocimientos que te sirven para la vida, que se vinculan con otras materias, que tiene que ver también, y en esto hicimos un proyecto hace unos cuantos años, sobre cómo el ajedrez puede bajar los índices de violencia dentro de las aulas, digamos, porque también tiene bastante desarrollo en esto, ¿no? Y generalmente mucho de la violencia se canalizan también por el tablero. Bueno, ¿no? lo pienso muy de una manera, de una observación general y cotidiana. Tantos pibes y pibas con crisis de ansiedad por pantalla, por estímulos muy inmediatos o buscar la conformación, el placer inmediato. Uno imagina que enseñar a jugar al ajedrez, a sentarse, a observar, a esperar el movimiento del rival, a analizar lo que viene, debe ser muy casi terapéutico, digo. Sí, efectivamente. Mira, nosotros siempre enseñamos, para empezar la partida se da la mano y para terminarla se da la mano. Es una cuestión de respeto, de compartir, del estar. Después hay otra regla que es muy común en el ajedrez: pieza tocada, pieza movida. Uno toca, tiene que mover, digamos. Hay que respetar reglas para la convivencia, para el acuerdo. El propio movimiento de cada una de las piezas tiene una lógica y hay que respetarlo, porque si no, no podemos jugar a este juego, ¿no? Entonces, esto de pieza tocada, pieza movida nos obliga a poder reflexionar antes de hacer los movimientos. Bueno, Ariel, ¿cuáles son las consecuencias que tiene cada uno de los movimientos? Sí. ¿Cómo te va? Te quiero sumar una pregunta, obviamente. Hablo mucho de espectáculos, me viene a la cabeza Gambito de Dama, entonces te quiero preguntar, a propósito de esta analogía que haces con la política, con el pensamiento, con las formas de convivencia, ¿cómo están las mujeres en el tema de ajedrez? ¿Vienen ganando terreno o han quedado relegadas? ¿Era algo que eminentemente lo solíamos relacionar con el universo masculino, con los grandes campeones? Sí. Bueno, obviamente ganó Gambito de Dama, primero muy recomendado, quien no la vio, es una serie excelente, muestra bastantes aspectos sobre el ajedrez y también llegó en un momento que fue la frutilla del postre de lo que venía sucediendo en el ajedrez, ¿no? Porque en la pandemia se masificó muchísimo el ajedrez justamente por los encierros, por las pantallas, era la posibilidad de jugar en cualquier momento con personas de cualquier parte del mundo y entonces se masificó, se crearon, yo no recuerdo mal, que en la Argentina solo se crearon más de 2 millones de nuevos usuarios en plataformas de ajedrez, digamos. Sí. Que a mí me tocó dar varias clases en pandemia de manera virtual y fue bastante interesante y efectivamente hay casos conocidos, ¿no? A veces que se menciona poco. Una vez Judith Polgar, que fue una gran jugadora de ajedrez, que ella quiso jugar, hay un torneo femeninos y después torneos absolutos, ¿no? Que es para masculino y femenino, y donde en una partida con Kasparov, que es bastante reconocido también mundialmente, toca una pieza y no la mueve, y Judith Polgar se queda mirando, porque aparte Kasparov había dicho antes de la partida que, bueno, la verdad es que más o menos lo digo con mis palabras, como no se puede jugar con una mujer porque no tiene la capacidad para poder ganarle a un hombre, y Judith Polgar le estaba ganando, lo estaba destrozando y se niega a mover la pieza, medio que Judith no se queja y después le da la revancha y termina ganando otra partida Judith Polgar a Kasparov y un poco... es el revanchismo de buena forma, ¿no? Digamos. Muy bueno. Y en la Argentina ha crecido bastante el ajedrez femenino, mismo ahora se está jugando los campeonatos mundial juvenil de ajedrez y hay 2 mujeres argentinas que están
compitiendo. Así Qué que bueno. sí. Pero bueno, no es un problema de mujer y hombre, digamos, en cuanto a la participación en el desarrollo. La verdad es que el ajedrez no es de los deportes más financiados por el Estado, digamos, si hablamos sobre la discusión del Estado y qué va a financiar sobre la cultura, el deporte, la recreación, bueno, si ya se financia poco, imagínate que el ajedrez es donde menos se financia, y aún mucho menos a las mujeres, ¿no? Seguro que está escuchando Daniel Scioli esta nota y enseguida toma la decisión, ampliación presupuestaria. Ariel, muchas gracias por el rato, un gran abrazo, bueno, y éxitos en la elección. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Ariel Elger, docente, profesor de inglés, candidato a senador. Otra vez la tengo, es increíble. ¿Qué tenés escrito? Profesor de ajedrez. No, dice ajedrez. ¿Y qué pasa? Y digo inglés. Candidato a senador nacional por el Partido Comunista, lista 314. Les dije que íbamos a hablar de ajedrez en algún momento y de manera amplia. Moraleja, en alguna crisis política que pueda tener cualquier gobierno, alguien debería decir, tráeme al que sabe ajedrez, ¿no? Para analizar un poco la escena. Muy interesante. Bueno, 5:05, ahí estamos. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Daniel Tonietti está en AM530. Fue ministro en la provincia de Buenos Aires, ministro a nivel nacional, también fue canciller, es ingeniero agrónomo y conoce como pocos también al peronismo. Vamos a saludar al ingeniero Felipe Solá. Obedecer inmediatamente una orden en contra de argentinos que a los que se les asignaba bastante poder, como eran los productores agropecuarios, indica hasta qué punto Milei ya no trabaja para los sojeros argentinos como se podría haber pensado. Milei trabaja para los sojeros norteamericanos. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Cuando Abraham Lincoln lo habrá considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, arriesgó el país, dividió al país, provocó una guerra civil por hacer lo correcto, abolir la esclavitud, que además le costó su propia vida. Y si hubiera perdido esa guerra, tendríamos 2 Estados Unidos. Y probablemente Abraham Lincoln sería el peor presidente de la historia, porque partió al país, pero tomó riesgos por hacer lo correcto, seguir sus convicciones. La realidad de América Latina es más cercana. Hay esclavitud moderna, hay exclusión, hay marginalización, hay injusticia generalizada, hay pobreza extrema. Ojalá logremos los consensos. Pero usted le va a decir al explotador del trabajador que le paga un salario en miseria, que le roba sus derechos, ya no sea malito, no lo explote tanto, y cree que va a lograr un consenso. Eso es muy difícil. Que vuelvan las ideas. ¿Cómo quisiéramos tener un país desarrollado donde no haya extrema pobreza, extrema riqueza, para poder hablar de consenso? Yo soy hombre de consenso cuando es posible, pero muchas veces lo más cercano a la claudicación de principios es solo calentar un puesto para tratar de contentar a todo el mundo. Que vuelvan las ideas.
noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo, dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo, quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo, dame una noche de asilo. 5 de la tarde, 11 minutos. Jorge Drexler y Mon Laferte estamos escuchando en una obra maravillosa. Qué preciosura, Mon Laferte. Elige cada una de las uniones que eligió en la música, son superlativas. Es hermosa, me encanta, Mon. Estaba haciendo teatro. ¿Sí? Sí, estaba haciendo, no sé si terminó, pero estaba haciendo cabaret en México. Y sobre cómo hacer de una versión algo, no sé si superador, pero que te lleva a otros lugares también. Exacto, ¿no? Hermoso. Bueno, quiero decir, enseguida vamos con Néstor Restivo y su columna internacional, enseguida vamos con Fabián Waldman porque está en Plaza de Mayo. Hay que reconocerle a Néstor que vino de Chapadmalal y nos trajo, cumplió, digamos, sí. ¿no? Cumplieron ambos. Sí, Gaby también. Sí, yo también. Gaby, estos de quién? No, vos ¿qué me tocó ya a mí? te comiste el de Gaby. Ah, no había entendido, perdón. Claro. Tenés en la mano el que traje yo. Estaba a punto de elogiar lo que trajo Gaby como si fuera el de Néstor. Pará, son dos cosas. Este no lo probé, no puedo elogiar. Ese no esto. lo probaste todo. Están buenos, están buenos. Es el tamaño no, tremendo. De sí. Deliciosos los dos, yo ya probé los dos. Muy rico. El alfajor de Gaby es punk. Claro. ¿No? ¿Está bien? Es zurdito, es la rusa, qué sé yo. Está bien, es medio punk. Ese viene de Puerto Madryn y este viene de la costa bonaerense. Así es. Muy bien, bueno, ya vamos con todo eso. Liga Profesional 7:15, Unión de Santa Fe frente a Defensa. Se sigue jugando la fecha Está caliente vigente. La liga, ¿eh? En las fechas finales se juegan muchas cosas. Tremendo. Tiempo de definiciones. Quedan 3 partidos más algunos pendientes. Se juegan, ya que no hay fecha este fin de semana por las elecciones, se juegan varios pendientes. Bueno, el viernes juega Independiente frente a Platense. Ya estamos fuera, sigamos fuera. Pero no vienen jugando mal, a mí me da un poco ya de pena Independiente. A mí también, me da mucha pena. Y me imagino. Y cumple el segundo tiempo Sarmiento de Junín frente a Rosario Central, que es un partido importante para definir ahí arriba de todo en la general. Y el viernes también hay Copa Argentina, juega River con Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí, correcto. Y mañana sigue la fecha, porque juegan Huracán y Central Córdoba Santiago del Estero. No sé qué pasó, pero se estiró tanto. Lo de Huracán debe tener que ver con Guns N' Roses, me imagino, que tocó un Huracán. Puede ser que eso esté. Pero mañana, claro, Copa Libertadores. Mañana, insisto, partido de ida de la semifinal. Racing visita a Flamengo, 9:30 de la noche, ya hablaremos de esto cuando corresponda. Bueno, 5:13, separamos y estamos ¿con Fabi o con Néstor, amigo? Con Néstor, dale. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo.
nacionales. Néstor, ¿por dónde vamos? Bueno, avancemos un poco más de lo que ya anunció Luis Payer sobre lo que ocurrió en Bolivia el domingo. Como sabemos, ganó Rodrigo Paz, es el presidente electo en Bolivia, va a asumir en el mes de noviembre, creo. Sí, el 8 de noviembre. El 8 de noviembre, sí. El resultado oficial igual tiene que ser ratificado, pero es una gran ventaja, 54.6 de los votos versus 45.4, casi 10 puntos de Jorge Tuto Quiroga. Recordemos que fue un balotaje, que es la primera vez que hay una segunda vuelta en la historia de Bolivia, y que Rodrigo Paz se presentó por el Partido Demócrata Cristiano. Se habla mucho de dos opciones de derecha. Yo matizaría un poquito, ¿no? Rodrigo Paz es de derecha, pero es un centro derecha, bastante moderado, y el que perdió sí era un duro hombre del neoliberalismo y muy pro-estadounidense, que era Jorge Quiroga, que fue vicepresidente y presidente en algún momento de la historia boliviana cuando era el vice del ex dictador Banzer, quien fue dictador y también ganó unas elecciones, y cuando murió Banzer asumió brevemente la presidencia. Así que eran dos propuestas dentro del espectro de la derecha, la más moderada, la más de centro, la más centrista, ¿no? Bien recordaba Luispa que Rodrigo Paz viene de una familia política, su padre, que todavía vive, fue el fundador del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Jaime Paz Zamora. Recordaba Luispa también la vinculación con Paz Extensor, un líder de lo que fue el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario, allá por fines de los 40, 50, que fue una gran revolución nacional boliviana. Estuvieron exiliados mucho tiempo, entre otros lugares en Argentina, por lo tanto Rodrigo Paz siempre tuvo una predisposición importante para la relación con nuestro país, que para todo presidente de Bolivia es importante también por la comunidad boliviana, y muy pro Mercosur. Diría que el electorado votó sobre todo, implosionado el MAS y agotada la experiencia de la izquierda plurinacional, popular, que encabezó en su momento Evo Morales, optó por alguien práctico, pragmático y por la gestión, que lo que más quiere el pueblo boliviano, y eso se repite en muchos escenarios electorales hoy en día, no es tanto lo político ideológico, sino que le resuelvan cosas concretas, pragmáticas y de gestión. Y en ese sentido la campaña de Paz fue muy, muy importante. Tuvo que enfrentar algunas operaciones, la verdad, y de posverdad increíble. Quiero citar dos porque dan bastante pena o bronca, si se quiere. Uno fue el titular del diario La Nación de acá de la Argentina, diciendo el viernes, o el jueves o el viernes, que Tuto Quiroga era el favorito. Yo comenté acá que la única encuesta que se hizo en Bolivia lo daba como favorito a Tuto Quiroga, pero una encuesta pagada por él. Es decir que era el favorito, la verdad que era tremendo. La Nación es una cosa increíble. Y no lo digo por el colega que viajó, que es un buen periodista, pero la línea editorial es de una injerencia y de una vergüenza total. Así como hacen con otras cosas, con lo de Medio Oriente, con lo de Trump, con lo de Milei, también lo hacen con Bolivia. El diario La Nación, el diario de Mitre. Y el otro fue Durán Barba. Durán Barba fue asesor de Tuto Quiroga. Uno lo entiende más porque él es asesor de Quiroga. Y por supuesto iba a decir que iba a ganar, sí, claro. Pero digo, la verdad que se dijeron cualquier cosa, y yo creo que dije hace varios días ya que esa diferencia de 5% que le había sacado ya en primera vuelta Paz, el hecho de que las bases del MAS seguramente iban a votar a Paz y no a Quiroga, hacía medio irremontable la posibilidad de que Tuto Quiroga fuese presidente. Además, quien salió tercero en primera vuelta, Samuel Doria Medina, un empresario, también había dicho que llamaba a su electorado a votar a Paz. Así que todo indicaba que ganaba Paz, pero la derecha operó hasta el último segundo para tratar de presentar un escenario diferente. Hay una, no sé si tenés el dato, Néstor, pero me resulta curioso haber leído que el balotaje en Bolivia, como vos dijiste, esta fue la primera vez que se pone en práctica, pero fue sancionado durante el gobierno de Evo, durante la gestión del MAS. Me resulta curioso por esto de cómo el balotaje suele jugar en contra de los distintos movimientos populares en todo el mundo, ¿no? Sí, lo que pasa, hubo una reforma constitucional que ahora hay que ver que si Rodrigo Paz la respeta, que fue durante la gestión de Evo Morales, y además recordemos que la historia político-electoral de Bolivia es la más accidentada de toda Sudamérica. La cantidad de golpes y interrupciones electorales que ha habido es tremenda, pero en esa reforma constitucional se fijó que si ningún candidato, es parecido a la Argentina, pasa el 40%, una diferencia de 16 segunda vuelta, hasta ahora Evo Morales o el MAS o Luis Arce en su momento ganaban por escándalo, ¿no? Bueno, eso no ocurrió más. Dos o tres datitos. Uno muy importante, Edman Lara. Edman Lara es el vicepresidente electo. Fue una figura central en la campaña electoral de Rodrigo Paz, tan popular o más que el propio Paz. Es un hombre que viene del ejército, tiene cargo de capitán.
que recorrió mucho el territorio, que habló mucho con la gente y que consiguió que las bases de lo que antes votaban al MAS, sobre todo en el altiplano boliviano, es decir, en el oeste, se volcaran por la candidatura de quien finalmente ganó. Así que hay que prestarle atención mucho a la figura de él, que tiene una cuota importante del triunfo, Edman Lara. Lo otro fue, como dijimos, la implosión del MAS. En cuarto lugar salió Andrónico Rodríguez en primera vuelta, que representaba un sector del MAS, pero él fue con un sello distinto por la falta de acuerdos. El sello del MAS sacó... Andrónico representaba a Evo. En su momento sí, pero él ahora fue por la suya, pues estaba muy enfrentado a Evo y también enfrentado a Luis Arce. Al no haber candidato de unidad, el MAS sí fue con su sello, con el candidato que presentó el presidente saliente, Luis Arce, que fue del Castillo. Sacó 3.16% y la ley boliviana dice que si no sacás más del 3% perdés la figura jurídica, tu personería jurídica. Es decir, que el MAS estuvo a punto de perder la personería jurídica después de 20 años de gobierno. Tremendo. Yo le preguntaba a Luispa, cuando ayer hacía la crónica, ¿qué dejó el MAS, digamos, ¿no? ¿Qué dejó el MAS como base para, en todo caso? Yo creo que dejó mucho, digamos, tampoco se puede desmerecer que durante muchos... No digo en términos de reformas, ¿no? Ayer Luispa contaba que cualquier avance en términos de lo que significa, por ejemplo, la nacionalización de empresas o de recursos, etcétera, no, me imagino que de un plumazo no. Pero en términos de construcción política, de aquello que nosotros se acuerdan cuando Cristina se va, cuando deja la presidencia con esa plaza repleta, había una sensación de irreversibilidad de un montón de cosas que después se mostraron bastante más endebles de lo que se creía. Lo que pasa es que también con los sistemas políticos que hay en Latinoamérica, vos conseguís hegemonía, conseguís ganar la adhesión de grandes masas populares. 20 años es mucho, hay un desgaste, la derecha por supuesto juega. Dejemos de lado la interna salvaje que hubo entre Evo Morales y Luis Arce. No, pero eso te puede lastimar convicciones, o te puede lastimar lineamientos de modelo. No, y además eso fue el determinante para que no gane más. Evo llamó al voto nulo y sacó 20%. Le sumás a Andrónico, que sacó 8, Castillo, que sumó 3, y por lo menos estaban en el balotaje. Esa fue la clave. Pero el otro hay siempre un desgaste, y salvo aquellos sistemas políticos que garanticen otro tipo de gobernabilidad o de durabilidad, Venezuela, Cuba, después son tratados de autocracia o directamente de dictaduras. Pero en sistemas de alternancia de poder no hay ejemplo en la historia donde un proyecto de avanzada, de izquierda, popular, como quieras llamarlo, dure ad eternum. No existe eso. Hay gente que una vez que consigues elevar su estatus de vida ya pasa a ser opositor, quiere otra cosa y lo aprovecha la derecha. Es muy difícil en el sistema político electoral latinoamericano, salvo, insisto, sistema de transformación muy grande. Bolivia estuvo a punto de hacerlo, no se pudo. Venezuela o Cuba, no hay otro, no hay. Nicaragua, pero también es muy cuestionado por un rasgo dictatorial. En un sistema pendular es muy difícil que eso quede. Lo que sí queda son reformas económicas, que quizás Paz... Bueno, quiero hablar por último sobre el programa de Paz. El programa de Paz, digo que no es tan de derecha, es de centro de derecha, porque él acepta una economía mixta, una economía donde el rol del Estado sea fuerte. No va a privatizar lo que fue nacionalizado, pero sí quizás darle más cabida al sector privado de capital empresarial. Tiene que resolver una crisis inmediata, que es la falta de combustible y de gas, y la inflación, que es lo que afectó mucho al gobierno de Luis Arce. Y sí va a recomponer relaciones con muchos países, entre otros con Estados Unidos. Recordemos que Evo Morales ganó en 2006 y ya en 2008 echó al embajador de Estados Unidos por injerencista, era Philip Goldway. También echó a la USAID, esta agencia estadounidense, 2008. Y después de casi 20 años, bueno, Paz dijo que quiere recomponer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, así como con todo el mundo. Va a tratar de mejorar las relaciones tan conflictivas que tiene siempre con Chile por el diferendo de la salida al mar. Muy pro Mercosur, va a trabajar en esa línea. Y sí dijo que va a revisar algunos de los acuerdos que hizo Evo Morales con Rusia y con China. Eso es lo que lo tira un poco más a la derecha o en esta batalla geopolítica. Pero no dar marcha atrás, sino revisar y hacerlos más transparentes, porque en el gobierno del MAS se avanzó muchísimo en la alianza tanto con Rusia con China. De hecho, Bolivia con Arce pidió ser miembro de los BRICS, que cosa que no se logró. Así que bueno, empieza el 8 de noviembre una gestión, finaliza una etapa. Me parece que va a ser un gobierno que va a tener que ver cómo se recompone la alianza de izquierda, si le van a hacer oposición o no, hoy va a estar muy debilitada. La figura del vice va a haber que prestarle atención porque es muy popular. Y lo otro es la propia dinámica de la crisis económica de Bolivia, que es fuerte por el faltante de gas y por la inflación. Pero pragmatismo y gestión es lo que más me parece va a sellar la gestión que va a tener Paz Pereira en este nuevo gobierno de Bolivia. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18,
que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ...5:25 de la tarde. En un ratito, Gaby, ¿qué más? ¿De cine? En un ratito, sí, el Festival de Cine Documental que está hasta mañana en el Centro Cultural de la Cooperación. Repasamos un poco eso, es gratis. Muy bien. Néstor, algo más te tocó, ¿no? Bueno, Sarkozy preso y lo de Putin y Trump, que se suspendió, por lo menos por ahora no está prevista la reunión por Ucrania. Hay una discusión muy fuerte entre los aliados del gobierno. Vieron que se juntaron a trabajar en el presupuesto. Las 100 bancas son los aliados del gobierno. Bueno, claro, algo por el estilo. Se juntaron a trabajar una reunión muy chiquita, chiquita, donde no estaba Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el tema presupuesto. Y en ese momento lo que habían planteado era, bueno, está bien, acercamos posiciones respecto del presupuesto que quiere el gobierno siempre y cuando se promulguen las leyes que financian emergencia pediatría, emergencia universitaria, emergencia en discapacidad. El gobierno ya hizo lo que hizo hoy. Así que hay una tensión y algunos amenazan con un dictamen aparte del propio gobierno, con lo cual toda la discusión del presupuesto va hacia un lugar que yo creo que lo va a resolver en algún punto el clima que salga de la elección, ¿no? A ver qué pasa ahí. Pero hay que seguirlo de cerca y desde ya les hemos compartido que más allá de las intervenciones y los avisos de Bessent y del Tesoro estadounidense, el dólar tocó el techo de la banda, el Banco Central vendió 45. Ahí, estaba como ahí, depende, por supuesto estamos hablando del mayorista del techo de la banda, el resto por arriba de los 1.500. Nico sabe, Nico su especialista. 1.515 arriba creo de 500, ¿no? Sí, muy bien, me dice que sí. ¿Qué pasa? No, si puedo agregar algo técnico, hay tiempo para 2 minutitos sobre los bonos, porque hoy salió un informe interesante de la consultora 1816. Los bonos que tiene Argentina en manos privadas y la deuda que tienen bonistas, como se lo llama, es de ponerle el número redondo, 100.000 millones de dólares. Pero esos 100.000 millones de dólares tienen un valor del 57%, Cotipo está muy abajo. Entonces, en realidad, hoy por hoy, si los recupera, ponerle Argentina, van a recuperar 57.000. Y de esos 57.000, lo que dice el gobierno es que quiere recuperar sobre todo los que vencen en el 2029 y 2030, que son vencimientos fuertes, que da más o menos 20.000. Eso es lo que recuperaría Argentina. Sí. Ahora, los que están haciendo eso, también vale recordarlo, no quiero quitarle tiempo a Juan Carlos, muchos de los miembros del equipo económico son JP Morgan, que es el banco que va a armar este rescate, supuestamente, ¿no? El propio Toto Caputo, Daza, Bausili, Werning, todo el equipo era ex JP Morgan. Así que bueno, esa es la negociación que hay sobre bonos muy, muy devaluados. Bueno, interesante porque estaban los 20.000 millones del swap, ¿no? Que ayer el gobierno dijo lo firmamos, pero de la otra parte no aparece la firma, de todas maneras no hay por qué dudar que eso está. Y después se acuerdan que estaban, no es la película Las otras 48 horas, los otros 20.000 millones. ¿Qué son estos? Que eran de banco privado, que los bancos están diciendo, che, todo bien, pero yo quiero garantías. Garantías, encima además quieren eso. Con lo cual todo siempre tiene un pero en este asunto, ¿no? Bueno, enseguida lo charlamos con Juan Carlos Juño, se nos viene el cafecito y en un ratito, ¿qué más? Y vamos con la encuesta de hogares que hizo la consultora Escenarios, que nos puede dar un buen panorama de cómo viene la mano en la economía argentina, en cada uno de nuestros hogares, qué nos pasa a cada uno de nosotros para llegar a fin de mes, de cara, por supuesto, al domingo que viene. Estamos para el cafecito de la tarde, dale. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Va, Caruso? ¿Cómo va la barra? Muy bien. Bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Estás para cafecito o estás para alguna otra cosa? Yo estoy para un cafecito de la tarde, estuve con mate de Gaby, pero ¿para qué estás vos? Mira vos, no, te acompaño con un cafecito de la tarde, sí. Muy bien, muy bien. ¿Más cargadito o cómo? No, yo tomo liviano. A veces, ya les conté a ustedes, a veces el cafecito hago trampa y le pongo unas gotas de coñac. Sí, ¿no? liviano. Linda trampa esa. Es una trampa bastante linda. Si algunos le ponen otra cosa, pero pega mucho el café caliente con el coñac. Pero liviano es casi lágrima.
No tanto, no tanto. Un poquito más. Si no es café, es lágrima. Si no es cortado, qué sé yo, es otra cosa. ¿no? Muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, estamos en la semana previa a las elecciones. En la apertura del programa decíamos aquí en Que Vuelvan que Milei en las últimas entrevistas viene ofreciendo escenarios muy claros de comparación de modelos económicos. Es decir, el modelo lo da con claridad. Por supuesto que lo resume y por supuesto que le da una mirada acrítica, pero sin embargo no deja de hacerlo y por lo menos a nosotros nos parece importante reflexionar sobre eso. Quiero hacerte escuchar un tramo de la entrevista hoy con Guillermo Andino. Tuvo varios momentos, ya los hemos repasado, pero aquí trata como de resumir un poco cuál es su idea. A ver, lo compartimos. La única forma de la que se sale de la pobreza es con crecimiento económico. Vos para crecer, digamos, necesitas invertir. O sea, vos necesitas que haya inversión, porque la inversión es lo que genera puestos de trabajo y permite que se paguen mayores salarios. Y a su vez eso, digamos, esa inversión vos la tenés que financiar con ahorro. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que para crecer, digamos, vos tenés que ahorrar. Y te tienen que respetar los derechos de propiedad para que los ahorros se queden dentro del país y para que los inversores quieran invertir y así se generen los puestos de trabajo que además pagan mayores salarios. Esa es básicamente cómo funciona la ingeniería del crecimiento. Ahora, intentar atajos a eso, en realidad lo único que hace es generarte más problemas. El remedio es peor que la enfermedad. Es engañoso. Exacto. Argentina hace 100 años que está intentando atajos y de ser un país desarrollado se convirtió en un país subdesarrollado. Y si hubiera continuado el kirchnerismo, hoy seríamos Venezuela camino a Cuba. Bien, allí una parte, Juan Carlos, de crecimiento económico con necesidad de proteger el ahorro y entonces propiedad privada, la llegada de las inversiones, ahí empieza como una rueda para Milei. Pero después le agrega la otra parte que nos parece tan importante, que implica las reformas y sobre todo el acompañamiento político de eso, que es lo siguiente. Vuelve a ser el próximo domingo La Libertad Avanza frente al kirchnerismo. Digo porque hay partidos de gobernadores ahora, Santa Fe, Córdoba, que son opositores al kirchnerismo. ¿Qué le diría a los votantes de esas provincias? A ver, lo importante es, digamos, si vamos en el camino correcto, es decir, el camino correcto que es la reforma laboral, la reforma impositiva, bajar la carga fiscal, desregular, abrir la economía. Digo, esa es la agenda, esa es la agenda del futuro y la que va a ser grande en Argentina. Nosotros consideramos que quien mejor representa esa oferta somos nosotros, que somos además, la hemos planteado como base de la campaña. Resumo, Juan Carlos, es decir, para conseguir eso que contó en el primer testimonio, ese crecimiento en base a la inversión, etcétera, etcétera, no afectación de la propiedad privada, es decir, no intervención del Estado, no regulación, etcétera, etcétera, se necesitan desde ya esas reformas que viene planteando, ¿no? La tributaria, la laboral, la previsional, y con el apoyo político con el que quiere consolidar, que no son necesariamente todos sus oponentes hoy en la elección, son gobernadores, diputados y diputadas de fuerzas que compiten en algunos distritos, pero que después seguramente lo van a acompañar. Acá plantea, me parece, Milei, con mucha claridad cuál es su agenda, cuál es su recorrido. ¿Qué objetás de todo lo que dice Milei? Mira, debo decir que es una de las pocas veces en el que le veo un planteo con cierta coherencia, fuera de los gritos, los insultos, las descalificaciones y todo eso otro que a nosotros nos choca mucho, pero hay que decir que a él le funcionó bastante en todo eso otro. Pero ahora habla en la primera parte de invertir, de trabajo, de salario, de crecimiento, por lo tanto es un planteo que podría tener sentido. Yo creo que es el modelo, ¿no? Aunque, por supuesto, lo complementa con el tema de las grandes reformas estructurales. Sobre, entonces, este planteo que hace el presidente, que vos decías, efectivamente, es una propuesta de ratificar el modelo ante la sociedad, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, eso de invertir trabajo, salario, crecimiento, ya luego de 2 años choca totalmente contra la realidad social, económica y financiera, porque siempre creo que la clave es cómo nosotros logramos contrastar los discursos del presidente, el nuestro, el de quien sea,
con la realidad. Claro que la realidad tiene un aspecto duro de carácter económico y tiene un aspecto subjetivo de psicología social, etcétera, etcétera. Por eso no es una fórmula matemática. Claro. Redondeando, creo que lo que él plantea choca mucho contra la realidad luego de 2 años, porque hay en el electorado, creo que lo votó, sacando el núcleo duro de derecha. Creo que hay una situación de desesperanza, hay una situación de decepción, y se choca. Ustedes empezaron hablando de algo que se ha transformado en los últimos 3-4 meses en una cosa de todos los días. Ustedes y todos nosotros hablamos, no se llega a fin de mes, la gente no llega a fin de mes. Me llama la atención porque no es frecuente. El año pasado, en todos los gobiernos, no se habla tanto, no se llega a fin de mes. Es una especie de síntesis de una situación social, económica muy, pero muy severa, y creo que hay una decepción muy grande porque prometió mucho él. Pero la segunda cuestión que no quiero dejar de decir, muchachos, es todo eso otro subjetivo que está en declinación, que le rindió mucho al presidente. Toda la cosa del odio al kirchnerismo y todas sus expresiones violentas, el odio es un mecanismo, es un motor para el ser humano y para las sociedades. A veces sufro porque debo reconocer que a veces mueve más a los seres humanos y a la sociedad el odio que el amor. Uh-huh. Por lo tanto, el odio que él tanto con el que él tanto trabaja, como las ultraderechas de todos lados, lo veo en declinación. La casta, toda la otra cosa de la casta, que también le rindió mucho porque cabalgó sobre efectivamente un campo orégano, sobre todo eso que había en la sociedad de crítica a los políticos, también está en declinación. Y la otra cosa, por último, es el miedo al abismo, lo que yo le llamo el miedo al abismo. Bueno, o me votan a mí o siguen con este modelo y qué sé yo, o vamos rumbo al abismo. Todo eso que uno podría sintetizar, debe haber 1000 cosas más, ¿no? Pero todo eso que es, digamos, la subjetividad, también lo veo en declinación. En síntesis, si uno ve que el plan económico ante la sociedad choca con la realidad y que todo el elemento discursivo que acompañó en los medios de comunicación está en declinación, francamente creo que la perspectiva del gobierno es bastante mala. Te estiro un poquito el argumento del gobierno. Digo, Juan Carlos, por ejemplo, el ajuste, todo eso que no pasó en estos 2 años. Vos decías, bueno, todo lo que estás diciendo no pasó en 2 años, ¿no? No hubo inversión, no hubo crecimiento, etcétera. No mejoraban los salarios, más bien todo lo contrario. El gobierno dice, no, lo que pasa es que teníamos que hacer un ajuste, había que animarse a hacer ese ajuste. Creo que ahí viene la parte de la arenga violenta, de la construcción del odio, ¿no? Tiene que ser más fuerte la identificación de odio con el otro que el dolor que te puede causar ese ajuste. Es decir, ¿a quién le tenés más miedo? ¿Al ajuste o al monstruo, digamos, no? Bien, todo eso fueron los 2 años de un ajuste necesario y ahora viene la etapa de crecimiento. Y lo que nos va a llevar a ese crecimiento son esas reformas. Pregunta bien concreta, esas reformas que el gobierno plantea, reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, ¿conducen a mayor crecimiento o no? No. ¿Y por qué? Sobre eso quiero decir 2 cosas. Una, que la vida ya ha demostrado, porque no le van a dar el premio Nobel a la originalidad a todos los que plantean las reformas estructurales. Estas 3 reformas, que a veces son 4 porque incluyen la laboral, la previsional, la impositiva, me falta una, no. Eso lo vienen planteando en el modelo, los representantes del modelo liberal de la derecha, de la ultraderecha, en todos los modelos, en todos los tiempos. Ellos, lo que creo que el establishment local y extranjero, ve que ahora hay una oportunidad porque hay un gobierno más decidido a llevar a cabo eso, que no es otra cosa que una ya reconfiguración del sistema productivo argentino, del sistema de leyes laborales argentino y del sistema de redistribución de la riqueza, porque el tema tributario no es otra cosa que la de distribución de la riqueza. O sea, ese es un cambio efectivamente estructural. Yo creo que eso sí lo hacen, si pueden avanzar, lo dudo mucho. Francamente creo que no va a poder avanzar en términos parlamentarios, quizá muy parcialmente. Si lo hacen,
lo que va a ocurrir es que el pueblo va a vivir peor, no mejor, porque su enfoque tributario, ¿cuál es? Ya lo vemos en el mundo entero y acá también, que los ricos paguen menos impuestos y que se acentúe la matriz regresiva de los impuestos. Y lo laboral lo que hacen es que las grandes patronales, que son las que ahora, por ejemplo, ahora se sabe, han despedido más trabajadores que las pymes, lejísimo, bueno, tengan más libres, más las manos para manejar sus costos laborales. O sea, la respuesta a tu inquietud, francamente la mía, es que no le va a mejorar la vida del pueblo. Pero, por último, hoy por hoy, ese es un planteo muy trascendente, efectivamente, en términos políticos, pero a los efectos de la elección del domingo, yo creo que a las grandes mayorías no están pensando si reforma tributaria o no reforma tributaria, si reforma previsional o no reforma previsional. Creo que es un planteo muy importante, pero en los ámbitos de discusión política, periodística, pero no creo que tenga una influencia en el ciudadano o ciudadana que va a ir a votar. Para vos lo determinante va a ser eso que mencionaste antes, no llego a fin de mes. Así es, así es. Y ahí entonces está siempre la opinión subjetiva de cada uno. ¿Qué hay en términos, yo diría, un tanto soterrado en la sociedad, en el pueblo, cuando hay un acto electoral? Bueno, nadie sabemos bien. Yo creo que todo esa disconformidad que se ha ido acumulando y que además tuvo el epicentro en la elección de la provincia de Buenos Aires, que es un factor que no se puede soslayar, creo que eso soterrado en diversos sectores sociales, incluyendo la clase media, creo que va a actuar, se va a expresar contra el gobierno nacional. Creo que va a tener una elección muy negativa el gobierno nacional. Juan Carlos, gracias como siempre. Chao, un abrazo. Lindo cafecito, abrazo grande. Me quedo acá porque quiero que Luispa nos comparta ese estudio, esa consulta que refleja de alguna manera esto que para Juan Carlos va a ser determinante, la percepción de la economía cotidiana de la gente, de la economía familiar. ¿Qué dice Luispa? ¿De quién es? Recordemos. Y tiene todo que ver con lo que estabas charlando con Juan Carlos, es de la consultora Escenarios, que dirigen Federico Zapata y Pablo Tousón, y dice exactamente eso. Más de la mitad de los hogares no llega a fin de mes, 53,04%, no tiene ingresos suficientes y no logra cubrir los gastos mensuales. Hay un 30% que afirmó que llega con lo justo y solo el 16,56% dijo que puede ahorrar o darse algunos gustos. En relación al endeudamiento familiar, algo que también mencionó Juan Carlos, el 58% de los hogares, 58%, reconoció tener deudas de algún tipo. Puede ser deuda con tarjeta, el almacén que le dejó fiado, o un préstamo familiar, ¿no? Un amigo, etcétera. Respecto a la evaluación de la situación económica actual, el 59,83%, esto es el 60% de los consultados, la calificó como mala a la situación económica actual del país. El 27,19% como regular y solo el 12,89% la consideró buena. Sí. Después, al proyectar hacia el futuro, que es un dato que me parece muy interesante pensando en el 26 de octubre, ¿no? Por esto de las expectativas, hay que darle tiempo. El 55,29% de los encuestados consideró que dentro de un año la situación económica va a ser peor. Va a ser peor que la actual. Ahí tenés un problema con la esperanza, que en algún momento era lo que a Milei le garpaba mucho. Exactamente, ¿no? Por eso el Estamos tema mal, de las pero vamos bien. expectativas, Eso está en crisis. Eso está en crisis y es más de la mitad, el 55,29%. Y un último dato que también puede llegar a jugar el domingo, más allá de que, como dice Juan Carlos, uno no termina de saber cómo se arma ese cóctel, el 70% considera que todas o muchas figuras del gobierno, así está elaborada la pregunta, todas o muchas figuras del gobierno están involucradas en la corrupción. Gracias, Luispa. Repitamos, Escenarios, la consultora. Escenarios de Federico Zapata y Pablo Tousón. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión.
Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá, escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Hasta las 18. Ideas. Las vuelvan. Que vuelvan las ideas. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Child, way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away.
la tarde, 48 minutitos. Nos queda un ratito nomás y seguimos disfrutando historias, música y eso, y linda compañía. A ver, a todos nos queda alguito para comentar. Voy a arrancar con Radiche. Ay, bueno, y yo voy con Vincent Castro, que ya le pasé algo para que pongamos un poquitito de imagen. Vincent. Porque empezó ayer. Mirá qué lindo. Empezó ayer, mira, qué belleza. Y continúa en el día de hoy y también hay más proyecciones en el día de mañana. Es gratis en el Centro Cultural de la Cooperación. Ya lo habíamos anunciado en su momento, que es el Festival FECICO, ¿no? El Festival de Cine Cooperativo, con no solo la posibilidad de encontrarse con proyecciones muy interesantes, sino también con charlas, porque hay actividades que, por ejemplo, tienen que ver para el día de mañana. Hoy te digo, si andás por acá, por la zona de Corrientes al 1500 en la Cooperación, te puedes ir a ver la película El Turbio de Alejandro Encinas, que te va a situar en Lago Puelo. Después, para mañana, que sí está buenísimo y yo quiero ir a verla, está Elogio de la Rebelión de Fernando Kretschmar, con la idea de también no solo ver proyecciones de películas hechas de modo cooperativo, sino también de encontrarse cómo es la modalidad cooperativa. Entonces, por ejemplo, en la ventana de experiencia, para el día de hoy en la Sala Tunión hay una charla a propósito de estrategia de producción cooperativa, donde va a estar la gente de La Vaca, por mencionar alguno, o Mil Volando, de audiovisual. Para mañana también en la ventana de experiencia es la historia de... va a estar Fernando Kretschmar, del Grupo Insurgente, que es este autor, director de cine documental muy, pero muy interesante, pero también va a estar Omar Neri, del Grupo Máscaro Cine, también va a estar Juana Zapire. ¡Uy, qué lujo es! Un lujo, la verdad que sí, un lujo. Juana Zapire, sonidista y compañera de Raimundo Gleiser. La verdad es, yo si vos andás por ahí, digo, no hay nada mejor que ir a hacer mañana que ir al Centro Cultural de la Cooperación a escuchar un rato a Juana Zapire, ya te lo digo, un poco de cine de la base para contar cómo son las modalidades de producción audiovisual cooperativa. Pero bueno, excede lo audiovisual, es el Festival de Cine Cooperativo con discusiones, con charlas, con posibilidad del encuentro justamente con la comunidad. Me encantó. Gracias, Radiche. Luis, ¿para qué nos quedó? Bueno, déjame recordar, en Plaza de Mayo se lleva adelante la protesta tanto de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan como de la comunidad universitaria. Hay paro hoy en las universidades y también en el día de mañana. Por supuesto, esto depende de la adhesión de los docentes, de los distintos gremios a los que pertenecen. No es homogéneo en todos los casos. Hay sindicatos que paran hoy y mañana y otros que lo hacen únicamente en el día de hoy. En todos los casos, lo que sí van a llevar adelante mañana, esto lo va a ver cualquiera en cualquiera de las facultades de las distintas universidades del país, son distintas actividades de visibilización. Así que, por más que no haya paro mañana, en algún caso, va a haber una jornada de lucha y visibilización. Están reclamando que las dos leyes, la de emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario, se reglamenten como corresponde, digamos, que se pongan en práctica. Déjame decir nada más, llegó Javier Milei a la provincia de Córdoba, allí será el acto central de cierre de campaña de La Libertad Avanza. Pero en Rosario van el jueves también. No, tengo entendido que la actividad final, el cierre formal, es en Córdoba. Puede ser que haya una actividad el jueves en Rosario, o bueno, puede ser que la del cierre finalmente sea el jueves. Tengo entendido que es hoy, y en la provincia de Córdoba. Déjame decir, el viernes comienza la veda. A partir del viernes no se puede hacer ni proselitismo, ni hablar de las elecciones en términos partidarios. Sí se puede hablar de política, sí, claro, como siempre, y de distintos modelos. Así que 2 días después, el 28, va a ser el recuento definitivo, si es que quedará alguna duda y algo por resolver. Y recordemos que ya se definió que la difusión de los resultados no tiene que ser nacional, tiene que ser distrital. Tiene que ser por provincia, bien, sí por agrupación política, pero por provincia. Néstor, ¿está preso Sarkozy? Sí, 2 cositas. Está preso Sarkozy, Nicolás Sarkozy fue presidente de Francia. Es la primera vez que un expresidente francés va preso. Ya está en la primera
prisión de Les Santé en París. Salió de su casa con algunos adeptos aplaudiéndolo, dándole ánimo, salió de la mano con Carla Bruni, que sigue siendo su pareja. Dicen que los presidiarios cuando entró a la cárcel le preguntaban por ella, no trajiste a Bruni, le hacían unas bromas pesadas a los presos, pero lo que más me impresiona es la declaración que hizo Sarkozy. Qué sentido del humor, ¿eh? Dice Sarkozy en una declaración, la verdad, fuerte, o por lo menos polémica. Puedo asegurar que esta es, en mi opinión, es falsa. Dijo Sarkozy: al prepararme para cruzar los muros de La Santé, mis pensamientos están con el pueblo francés. Yo creo que están con cualquier cosa menos con el pueblo francés. Porque, digamos, el tipo va a pasar 5 años ahí, creo que va a salir mucho antes, ahora explico brevemente por qué, pero eso me parece que fue una cosa de demagogia total. Sí dijo: quiero decirles con la fuerza inquebrantable que me caracteriza que no es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente. Seguiré denunciando este escándalo judicial, esta vía crucis que he sufrido durante más de 10 años, y la verdad triunfará y el precio a pagar será devastador. La venganza será terrible. ¿De qué lo acusan a Sarkozy? De haber recibido dinero para su campaña electoral que la llevó a presidente. No, de Gaddafi, del presidente de Libia. Él niega todo esto, lo va a denunciar, va a haber una apelación que probablemente le dé su favor y en unos días pueda salir libre, pero su condena es de 5 años y ya la está cumpliendo desde esta mañana en la cárcel. Y lo otro rapidito es Ucrania, se iban a reunir, ustedes escucharon la noticia, Putin y Trump. Por ahora no hay reunión posible. Hablaron por teléfono, Putin, el presidente de Rusia, Trump, el presidente de Estados Unidos. Hablaron también los cancilleres, Rubio y Lavrov, pero reunión cara a cara no va a haber, por muchas razones. Unos dicen que es porque Polonia dijo que si Putin pasa sobre su espacio aéreo viajando hacia Hungría, lo va a detener por el pedido de captura. O la otra es que no haya condiciones todavía para que se vean cara a cara dos presidentes que tienen que lidiar con esta situación. Así que hay mucho interrogante y mucha preocupación sobre la continuidad de la guerra en Ucrania. Muy bien. Solo para sacarme una duda o para tomar carrera para hablar esto en los próximos días, algo mencionaste sobre la recompra de deuda en el llamado mercado lo que secundario. Están armando los bancos liderados por JP Morgan. ¿Qué fue sobre finales de los 80, principios de los 90, el plan Brady? Fue esto mismo, o sea, reprogramar bonos, tomar bonos viejos que estaban muy devaluados en el mercado. Los bonos tienen un valor de 100%, pero cuando cotizan y empiezan a bajar, hay gente que los compra, pero lo compran por 20, por 30, al final de ese bono cobra los 100, mientras tanto cobra intereses, pero lo cobra muy barato, y te dan bonos nuevos. Y entonces se recicla permanentemente la deuda. Lo que estarían armando estos bancos, si Argentina les da garantía, es comprar estos casi 20.000 millones de dólares de bonos, que deberían valer mucho más, y a cambio de eso tener bonos nuevos para más adelante. Y el gobierno zafa de pagar vencimientos, sobre todo en 2029 y 2030, que son vencimientos fuertes. Por lo que me cuentan, siempre el banco intermediario o los agentes económicos que se son quedan con una comisión, se quedan con una por comisión. Supuesto, y por eso digo que varios de los funcionarios del gobierno actual, empezando por Toto Caputo, que fue vicepresidente del JP Morgan para América Latina en los 90 y los otros también, eligen a ese banco que, digamos, juegan a los dos lados del mostrador. Que es el JP Morgan. Sí, el JP Morgan. Hay otros bancos en el paquete, pero el que estaría liderando está Bank of America, Citigroup. Igual, como bien dijiste, lo van a dar si Argentina da garantías. No sé qué garantías están pidiendo. Claro, están pidiendo garantías. No nos vamos a meter en esto. Bueno, veremos cómo siguen las cosas. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 4 de la tarde para seguir haciendo que vuelvan. ¿Tienen lindos planes a continuación? Me estoy yendo a ver a Silvio Rodríguez. Quería disculpar. Hermoso plan. Yo creo que ese lo tenía que haber tirado al final. Con todo respeto. Porque ¿qué decir ahora? ahora? ¿Qué decir después de eso? ¿Qué decir ahora? Me voy a tomar un cafecito. Solo ahora. quería compartir la emoción. Vos ya lo viste. Yo ya lo vi, pero bueno, un gran plan. ¿A qué hora empieza hoy? A las 9 de la noche. 9 de la noche, bueno. Muy bien. ¿Ya fuiste en alguna de las ocasiones anteriores? ¿Acá en Movistar? No. Esta es la primera. Veces sí, en Avellaneda. ¿Esta es la última, el último toque? ¿El último concierto? No me digas así porque voy lloro de entrada. No, el último concierto de esta tanda. Sí, no me digas, sí, de esta tanda sí es el último. Sí, eso preguntaba. Sí, no me gusta. No, porque por ejemplo, Joan Manuel Serrat hizo su recital de despedida. Sí. No me estaba refiriendo a eso. Por eso, digo, déjame tranquila, tranquila. No. Caruso, ¿qué te pasa? Bueno, no dice nada. ¿Qué estás insensible, bueno, por favor. Perfecto, solo quería saber. Néstor, ¿tenés algún lindo Tomaré plan? mate. ¿Vas a tomar mate? ¿A tu casa? En mi casa. Ahí dice no, con Silvio Rodríguez. No, con Silvio Rodríguez, tomá. Y así le iban sumando, ¿viste? Claro. Sí. Ni lleguemos a Luispa, porque no sé cómo termina la cosa. Bueno, con Luispa nos vamos a hacer... tenemos un plan común. Vamos a hacer Gente que Dice, Bien. al Centro Cultural de la Cooperación. Hoy vamos a charlar con Leopoldo Moró.
Ojalá salga bien, pero nos parece un personaje muy interesante para este tiempo, que además se despide de la Cámara, ¿no? Por lo menos en esta vuelta, en este tramo. Veremos qué pasa en el 2027, pero seguro tiene bastante para decir. Ex colega, ¿no? Recordemos que fue periodista mucho tiempo. Claro, así es. ¿Puedes preguntarle sobre el estado del periodismo? Bueno, no lo teníamos previsto, pero puede ser una de las fotos con las que jugamos sobre el final. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a Sebastián Mochiola, que hoy estuvo en la puesta en el aire. Gracias, querido compañero, y bienvenido a esta familia. Abrazo grande para el señor Alejandro Aymú, Mariano Randazzo, Fabián Wellman en exteriores y Nico Lacaba en la coordinación. Nos encontramos mañana. Chau.